Realización de la primera jornada de capacitación archivística virtual, que tiene como finalidad capacitar al personal que elabora en el quehacer archivístico, gestión documental y secretarial, y va a contar con importantes ponencias y también va a contar pues con la experiencia de muchos funcionarios dedicados a esta importante labor. Desde ya, el saludo a cada uno de ustedes, a nombre del Gobierno Regional de Puno, y a seguir trabajando por el desarrollo de nuestros pueblos, por el desarrollo del Perú, por el desarrollo de la región de Puno, de todos los pueblos que, digamos, que habitamos en esta parte del mundo. A seguir adelante, y doy por aperturada la primera jornada de capacitación archivística virtual. Muchas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. El licenciado Germán Alejo Apaza, gobernador de la región Puno, a quien agradecemos por sus palabras. Y seguidamente de eso, también estará seguramente acompañándonos en esta transmisión. Vamos a continuar y ya vamos a entrar directamente en el tema. Vamos a presentar a la licenciada Sonia Rosario Sotomayor Vargas, profesora, socióloga, archivera de profesión, con más de 30 años de experiencia en los archivos. Ha sido exdirectora del Archivo Regional de Puno, también ha sido directora en otros cargos importantes, y actualmente es la directora del Archivo Histórico de esta institución, a la cual vamos ahorita vamos a darle el paso para que ella pueda dirigirse a ustedes y comenzar con esta presentación. Espérenme un momentito, por favor. Bueno, sumamente emocionada por participar de este importante acontecimiento. Sin duda, el dicho de que no hay mal que por bien no venga se cumple. Efectivamente, la pandemia nos ha presentado una serie de limitaciones, pero al mismo tiempo también nos está digamos, abriendo un mundo que ya existía antes indudablemente, pero que tal vez lo estamos aprovechando recién. Es una maravilla realmente el poder comunicarnos a través de esta vía con innumerables personas. Vamos a hablar sobre aspectos, en esta oportunidad, sobre aspectos básicos, elementales de nuestro trabajo archivístico. Nuestra ponencia no es una ponencia magistral indudablemente, tenemos serias limitaciones, es producto principalmente de nuestra larga experiencia adquirida con coraje, a puro punche. Entonces, apoyadas en las teorías, en los conceptos que ya existen, vamos a presentarles a ustedes algunos de esos conceptos elementales. Ya el ingeniero Edgar le va a explicar. Mi persona ha entregado dos preguntas para ustedes, para que las respondan al final. Y también, si es que tienen alguna inquietud, también puedan hacerla llegar vía chat o como se haya establecido. Empezamos con algunas definiciones. Acá, discúlpenme, hay algunos problemas con la pantalla, por favor. Ok, esto se oculta.
Unos segundos más, por favor. Ya. La mayoría de nosotros, bueno, por nuestra vasta experiencia, entendemos que todo se fundamenta en leyes y en normas. Aunque si bien es cierto que en nuestro país se dice que existen demasiadas leyes y que solo falta una ley que indique que ordene y que mande que todas las leyes se cumplan en nuestro país. Hay una ley sumamente importante, es la ley del patrimonio cultural. Tenemos que ubicarnos necesariamente dentro de esa ley, la ley número 28296, cuyo objeto es establecer políticas nacionales de defensa, protección, promoción, propiedad y régimen legal y el destino de los bienes que constituyen el patrimonio cultural nacional. ¿Qué se entiende por bien integrante del patrimonio cultural de la nación? Es toda manifestación del quehacer humano, material o inmaterial, que por su importancia, valor, significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, tradicional, etcétera, etcétera, sea expresamente declarado como tal, o sobre el que exista una presunción legal de serlo. ¿Qué organismos están a cargo de la protección de ese patrimonio, de la declaración, registro? En la ley dice el Instituto Nacional de Cultura, que hoy ha pasado a ser el Ministerio de Cultura. La Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación. Perdón, un poco esta ley del patrimonio cultural de la nación considera los bienes patrimoniales como bienes inmuebles y bienes muebles. Nos vamos a referir a los bienes muebles, que son aquellos que se pueden trasladar de un sitio a otro. ¿Qué bienes muebles conocemos? De seguro que la mayoría de ustedes lo conoce, de tal manera que lo que estamos expresando seguramente en muchos casos va a servir simplemente de un repaso, de un refuerzo, pero en otros casos tal vez sea la primera vez que se escuche, ¿no? Son los documentos manuscritos, fonográficos, cinematográficos, videográficos, digitales, planotecas, hemerotecas y otros que sirvan de fuente de información para la investigación científica, histórica, social, política, artística, etnológica y económica. También son bienes muebles los objetos y ornamentos de uso litúrgico: cálices, patenas, custodias, copones, candelabros, estandartes, incensarios, vestuarios y otros de interés histórico y o artístico. También los objetos anteriormente descritos que se encuentran sumergidos en espacios acuáticos del territorio nacional, y otros objetos que sean declarados como tales, o como hemos dicho hace rato, o sobre los que exista la presunción de serlo. Ahora bien, tenemos el decreto ley número 19414, que si bien es cierto, ya merece un cambio o una actualización, pero está vigente, de tal manera que nos vamos a referir a su artículo 2 cuando dice que el patrimonio documental de la nación, y entiéndase bien lo que este decreto ley manda, está constituido por la documentación existente en los archivos de todas las reparticiones y organismos del sector público nacional, archivos nacionales, históricos, eclesiásticos, parroquiales y de conventos, en los archivos particulares y en general por el material documental, aún de origen privado, que sirva de fuente de información para estudios históricos y de desarrollo cultural, social, económico, jurídico o religioso de la nación. Entonces, el reglamento de este decreto ley, ¿qué dice? Que el patrimonio documental de la nación, y ojo con esto, por favor, porque eso nos va a servir indudablemente para nuestro trabajo archivístico,
está constituido por A, documentos y expedientes existentes en los archivos de las reparticiones y organismos del sector público nacional y en los archivos históricos, notariales, eclesiásticos y parroquiales, de tal manera que todos los documentos que se originan en todos esos sectores, en todos esos ámbitos, forman parte del patrimonio documental de la nación. Y también ve por los documentos y expedientes existentes en los archivos particulares y cualquier material documental de origen privado que sirva de fuente de información para estudios históricos y sobre el desarrollo cultural, social, económico y jurídico del país. A continuación vamos a pasar una serie de imágenes. Por favor, obsérvenlas bien y formen un juicio sobre ellas, ¿no? Sobre todo, de repente no tanto el valor artístico, sino otros elementos. Tenemos la primera figura, la segunda, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación. Perdón, un poco la... Esta ley del patrimonio cultural de la nación considera los bienes patrimoniales como bienes inmuebles y bienes muebles. Nos vamos a referir a los bienes muebles, que son aquellos que se pueden trasladar de un sitio a otro. ¿Qué bienes muebles conocemos? De seguro que la mayoría de ustedes lo conoce, de tal manera que lo que estamos expresando seguramente en muchos casos va a servir simplemente de un repaso, de un refuerzo, pero en otros casos tal vez sea la primera vez que se escuche, ¿no? Son los documentos manuscritos, fonográficos, cinematográficos, videográficos, digitales, planotecas, hemerotecas y otros que sirvan de fuente de información para la investigación científica, histórica, social, política, artística, etnológica y económica. También son bienes muebles los objetos y ornamentos de uso litúrgico, cálices, patenas, custodias, copones, candelabros, estandartes, incensarios, vestuarios y otros de interés histórico y o artístico. También los objetos anteriormente descritos que se encuentran sumergidos en espacios acuáticos del territorio nacional y otros objetos que sean declarados como tales, o como hemos dicho hace rato, o sobre los que exista la presunción de serlo. Ahora bien, tenemos el decreto ley número 19414, que si bien es cierto, ya merece un cambio o una actualización, pero está vigente de tal manera que nos vamos a referir a su artículo 2 cuando dice que el patrimonio documental de la nación, y entiéndase bien lo que este decreto ley manda, está constituido por la documentación existente en los archivos de todas las reparticiones y organismos del sector público nacional, archivos nacionales, históricos, eclesiásticos, parroquiales y de conventos, en los archivos particulares y en general por el material documental, aún de origen privado, que sirva de fuente de información para estudios históricos y de desarrollo cultural, social, económico, jurídico o religioso de la nación. Entonces, el reglamento de este decreto ley, ¿qué dice? Que el patrimonio documental de la nación, y ojo con esto, por favor, porque eso nos va a servir indudablemente para nuestro trabajo archivístico, está constituido por A, documentos y expedientes existentes en los archivos de las reparticiones y organismos del sector público nacional y en los archivos históricos, notariales, eclesiásticos y parroquiales, de tal manera que todos los documentos que se originan en todos esos sectores, en todos esos ámbitos, forman parte del patrimonio documental de la nación.
Y también B, por los documentos y expedientes existentes en los archivos particulares. Y cualquier material documental de origen privado que sirva de fuente de información para estudios históricos y sobre el desarrollo cultural, social, económico y jurídico del país. A continuación vamos a pasar una serie de imágenes. Por favor, obsérvenlas bien y formen un juicio sobre ellas, ¿no? Sobre todo, de repente no tanto el valor artístico, sino otros elementos. Tenemos la primera figura, la segunda, continuamos con algunas imágenes. Creo que hay algún micro encendido, por favor, le vamos a rogar que lo desactiven. Algunos de ustedes estarán familiarizados con las imágenes que aquí estamos presentando. Es decir, hemos presentado una serie de imágenes y, como les dije, el objetivo es que se formen un juicio acerca de ellas para poder encajar correctamente en todo lo que vamos a decir a continuación. Pasamos a un concepto básico, ¿cuál es el de documento? Etimológicamente, la palabra deriva de documentum, que a su vez procede del verbo docere, que significa enseñar, instruir. Por lo tanto, el documento en un sentido muy amplio y genérico es todo registro de información independiente de su soporte físico. Estamos diciendo que es todo registro de información independiente de su soporte físico. Abarca todo lo que puede transmitir el conocimiento humano, libros, revistas, fotografías, film, láminas, sellos, cuadros, etcétera, y todo lo que les hemos mostrado anteriormente. ¿Qué es un documento, entonces? Un documento es toda información contenida y registrada sobre cualquier soporte material, impreso, manuscrito, aunque ya, digamos, mecanografiado, ya pues eso pertenece al siglo pasado, pero aún existen documentos sobre mecanografiados, gráficos, fotográficos, sonoros, fílmicos, audiovisuales, y que es producido durante el desarrollo de una actividad o función. Por lo tanto, se constituye en un testimonio de la actividad humana y principalmente en un testimonio de la actividad de instituciones y de organizaciones. ¿Y qué es entonces un documento archivístico? Es aquel que contiene una información de cualquier fecha, forma y soporte, producido o recibido por persona natural o jurídica, institución pública o privada en el ejercicio de su actividad, y cualquier otro que se genere como resultado del avance tecnológico. Esto se afirma en el artículo 5 del Decreto Supremo 008-92-JUS, que es el reglamento de la Ley 25.323 del Sistema Nacional de Archivos. Otro concepto es que el documento archivístico es la información contenida de cualquier soporte y tipo documental, producida, recibida y conservada por cualquier organización o persona en el ejercicio de sus competencias o en el desarrollo de su actividad. ¿Quién lo afirma? El Consejo Internacional de Archivos. Vale aclarar que existen dos organismos internacionales, uno es el Consejo Internacional de Archivos y otro es la Asociación Latinoamericana de Archivos, ALA, quienes brindan sus aportes respecto a la archivística a nivel internacional.
¿Cuáles son las características? Un documento tiene características externas y características internas. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta porque posteriormente les va a servir para el proceso de organización, de descripción, para valoración, procedimientos de valoración, eliminación, transferencia. Una característica externa es la clase. Puede ser textual, iconográfico, que son los mapas, planos, fotografías, diapositivas, etc. Electrónico, también conocido como documento digital, es un documento cuyo soporte material es un dispositivo electrónico o magnético. Al respecto, probablemente en alguna parte el ingeniero Edad pueda referirse a esto porque ya hablamos de un archivo sin papel, y necesariamente hablamos de un archivo de documentos electrónicos. También hay documentos audiovisuales, que son cintas de video, películas, sonoro, discos, cintas magnetofónicas, discos compactos. Esa es la clase. El tipo es otra cosa. El tipo puede ser oficio, carta, memorándum, notificación, informe, etcétera, etcétera. Ustedes conocen mejor que yo. Entonces, la clase y el tipo no son lo mismo. La forma puede ser original o copia y sus variantes. La copia que puede ser copia simple o copia certificada. Y la cantidad que se mide en folios, volúmenes, metros lineales. ¿Cuál es la estructura de un documento? El soporte, en primer lugar, es la parte material física, como el papel, la película, memoria USB, disco duro, CD, DVD, etc. El medio es el vehículo de la información utilizado para fijar el contenido, es decir, a través de escritura, gráficos, colores, símbolos, etc., de acuerdo a la clase de documento. Y el contenido, como es lógico, es la información o es el mensaje de los documentos, proyectos, pagos, puestos, nombramientos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las características internas? Tenemos un documento y vemos que necesariamente en el documento de cualquier tipo figura la entidad productora, es decir, la institución que emite el documento. La fecha, necesariamente figura la fecha en la que se crea el documento, en la que se elabora el documento. Hay un destinatario también necesariamente, a quién se dirige el documento. Y el contenido es el asunto que da origen al documento. Los elementos de un documento son la génesis, es decir, el proceso natural como resultado de una actividad. La exclusividad, el contenido de cada documento es único. Por más que hayan copias, el contenido de cada documento es único. La interrelación. Necesariamente los documentos tienen relación unos con otros, porque los documentos sueltos no tienen sentido o valor archivístico. La integridad debe mantenerse sus caracteres internos y externos, los que ya están determinados. Y el carácter seriado, los documentos de archivo se producen uno a uno y con el paso del tiempo constituyen series. Sabemos perfectamente que en cumplimiento de funciones, de obligaciones, a nivel de trabajador, a nivel de oficina, de área, de institución, los documentos y archivos se producen uno a uno y van a después a constituir, de lo que vamos a hablar posteriormente, series documentales. Tenemos otra clase de documentos que son los documentos de apoyo informativo. No son documentos archivísticos. Son documentos de apoyo a la gestión de la entidad pública que se generan para informar sobre un asunto concreto. Pueden existir múltiples ejemplares, a diferencia del documento archivístico. Corresponden a documentos impresos, textos legales, boletines oficiales, fotocopias de los documentos generados o recibidos invistos, sellos que a necesidad del personal de unidad se genera para apoyar a la gestión o contar con información. Como dije, no son documentos archivísticos. Para el momento se crean simplemente como un apoyo informativo.
pero no son documentos archivísticos. Vamos a dos aspectos fundamentales que siempre debemos tener en cuenta, los que van a regir la actividad archivística de la institución y por lo tanto el cumplimiento de nuestra tarea, porque no solamente para manejar documentos se necesita ser archivero, ya lo vamos a ir viendo. El principio de procedencia, son dos principios fundamentales en archivística. Uno se llama principio de procedencia, y no hay que perderlos de vista, por favor. Señala que cada documento debe estar en su fondo de procedencia y no deben mezclarse con otros. Ya vamos a ver qué es un fondo. Un fondo pertenece a una determinada institución o entidad. Por lo tanto, no pueden mezclarse. Ya vamos a ver también con más detalle en el proceso de organización archivística. Corresponde a la relación existente entre los documentos y las entidades públicas que los han producido, acumulado, conservado y utilizado en el desarrollo de su propia actividad. Mediante este principio, dice, se determina la existencia de un productor. ¿Cuál es el productor? Necesariamente una entidad, una institución pública, o bueno, también privada, ¿no? No solamente podemos hablar de limitar a las entidades públicas. Para cada fondo documental, reconociendo también como productor a las unidades de organización de la estructura de la entidad pública. Entonces también no solo a la entidad, no solo la institución es productora, sino también las unidades de organización que tenemos dentro de la estructura de nuestra institución. El otro principio fundamental es el principio de orden original. Dice que los fondos deben tener presente la organización, clasificación y ordenación, que vamos a ver posteriormente a más detalle, correspondiente a las estructuras administrativas internas del organismo que los ha creado, o a las actividades desarrolladas por las personas o entidades. Son dos principios fundamentales que debemos tener presente, porque los documentos no pueden mezclarse, no pueden juntarse, necesariamente tienen que responder a estos dos principios. En el principio de orden original hay que respetar la organización que se le dio en la oficina, en el área productora de los documentos. ¿Cómo surgen entonces los archivos? Decimos que el archivo no es otra cosa que la memoria de los hombres. En los albores de la civilización, los hombres guardaban información sobre sus experiencias y aprendizajes en su memoria. Y poco a poco fueron transmitiendo esa información a través, primero, de ruidos, signos, movimientos, gráficos en cuevas, como la pintura rupestre, en los utensilios y construcciones que iban creando al ir convirtiéndose en sedentarios. De tal manera que el primer archivo que conoció el hombre fue su propia memoria. Sumeria fue el escenario de la aparición de la escritura por el 3300 antes de Cristo. A través de este invento, la humanidad pudo superar las limitaciones de su memoria y logró perpetuar una gran cantidad de información que de otro modo se hubiera perdido. La historia nos cuenta que en el sur de Sumeria, la ciudad de Uruk, hoy Barca, mantenía relaciones comerciales que le permitían obtener materias primas desde regiones tan lejanas como Anatolia y Armenia. La necesidad de llevar cuentas, de elaborar registros, es lo que genera la aparición de la escritura y por tanto de los archivos, porque todas las actividades se registraban y se conservaban en archivos.
No es extraño entonces que los primeros archivos del mundo estén constituidos por libros de cuentas e inventarios, redactados en escritura cuneiforme acadiense, ese se llama ese tipo de escritura, sobre tabletas de arcilla procedentes, por ejemplo, del templo de Ana en Uruk. ¿Qué es un archivo entonces? Es el conjunto de documentos producidos por personas naturales o jurídicas durante el ejercicio de sus actividades cotidianas y que son organizados para difundir su información. También es la institución, como en el caso del archivo regional, o parte de una institución, que en la mayoría, lamentablemente, las instituciones no se cumplen, que custodia documentos. Estamos hablando del archivo central que toda institución debe tener. Para que exista un archivo, necesariamente contamos con 3 elementos: los documentos, la organización y el servicio. Si falta uno de esos elementos, no hay archivo. Por ejemplo, en muchísimas instituciones tenemos depósitos de documentos que no están organizados y que no brindan servicio. En esas instituciones no existe un archivo. Entonces, necesariamente, repito, para que exista un archivo tenemos que tener 3 elementos: los documentos organizados que brindan servicio. El fin último de un archivo es el servicio. ¿Servicio? ¿Qué servicio? Servicio de información. En el Archivo Regional de Puno, diariamente brindamos servicio de información a cientos de usuarios que recurren para solicitar copias de escrituras públicas, de expedientes judiciales, por ejemplo, y también investigadores que recurren a la documentación histórica para poder realizar trabajos de investigación y posteriormente publicación. Tenemos muchos investigadores y muchas publicaciones obtenidas de la valiosa información que se custodia en el Archivo Regional de Puno. ¿Cuál es el objetivo primordial de un archivo? Es proveer la información correcta a las personas indicadas en el momento apropiado y al menor costo posible. Ojo, por favor, es otro concepto sumamente importante, porque no debemos considerar que, bueno, ya pues ahí tengo mi depósito de documentos, viene una acción de control y hemos visto, nosotros somos testigos de que se ponen a bucear entre cientos y cientos de documentos sin organizar para encontrar la información que de repente la Contraloría está solicitando, o el órgano de control interno. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un archivo, por favor? Tampoco no es el que, bueno, tengo mis documentos bien organizados bajo 7 llaves y nadie me toca, nadie me entra. Proveer la información correcta. Por favor, el micro. A las personas indicadas. Si bien es cierto que la información que se produce en las instituciones tiene carácter público, también hay algunas limitaciones, principalmente, digamos, la documentación que es inaccesible es la documentación que tiene que ver con seguridad nacional y que tiene que ver con la intimidad personal. Esa documentación no podemos proveer la información de esa documentación salvo orden expresa del Poder Judicial, ¿no? Entonces, vamos a proveer un legajo personal, tampoco no vamos a poner a disposición la información de un legajo personal
Si bien no es nada secreto, tampoco no vamos a ponerlo a disposición de cualquier persona, porque tiene que ver necesariamente con la vida laboral de determinado servidor. Entonces, no porque alguien venga a pedirnos información sobre el legajo personal, nosotros vamos a poder brindarlo de ninguna manera. Por eso dice, provee la información correcta a las personas indicadas en el momento apropiado. ¿Qué es el momento apropiado? No es mañana, no es a la próxima semana o dentro de un mes, ¿no? El momento apropiado, de acuerdo a las normas, porque cada institución tiene que tener normas del servicio de información, en el momento apropiado, de repente me llevará, en el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros brindamos las copias de las escrituras públicas en el día, ¿no? Y al menor costo posible. Para eso existe un TUPA, existe un TUSNE en las instituciones que nos permiten determinar técnicamente el costo real del procedimiento que nos va a permitir brindar la información. Y esa información no solamente es a través de copias, sino también que se puede hacer a través del préstamo de los documentos, de fotocopias de documentos, la consulta en el archivo. Entonces, eso es fundamental, por favor, para que lo tengan en cuenta. Finalmente tenemos el concepto y definición de la archivística. Según el diccionario de terminología archivística dice, es el estudio teórico y práctico de los principios, procedimientos y problemas concernientes a las funciones de los archivos. Eso también lo declara el Consejo Internacional de Archivos. Para Antonia Heredia, una archivera muy considerada y de larga vida profesional, hay dos tipos de consideraciones para el concepto y definición archivística. ¿Es una disciplina independiente y una ciencia auxiliar de la historia? En estos momentos tenemos realmente ya muchas posiciones de archiveros, incluso de historiadores que consideran que la archivística ya es una ciencia, que tiene métodos, tiene principios y tiene procedimientos. Así se está tomando en cuenta. Por eso hoy podemos definir la archivística como la ciencia que estudia el origen, la formación, la organización, el funcionamiento y la conservación de los archivos. En esta definición se contienen 3 elementos fundamentales. Uno es la conservación. Si hablamos de archivos, estamos hablando de documentos que se conservan previa valoración. Eso también ya se va a ver posteriormente porque es un procedimiento que ya está establecido para poder valorar los documentos porque no todos se eliminan y no todo se guarda. La organización, vamos a hablar en la siguiente fecha sobre lo que es organización, que es un proceso técnico archivístico que también está establecido y que nos indica con suma claridad cómo organizamos los documentos y la utilización o aprovechamiento de los fondos de los archivos para fines específicos. Fines específicos, podemos hablar, uno de los fines primeros es la garantía del derecho, es decir, a través de los documentos se garantizan derechos de los usuarios. Por ejemplo, una escritura pública de compra de una propiedad. Esa escritura, ese documento, escritura pública, garantiza el derecho de determinada persona a la propiedad de un terreno, de una casa, etc. Y finalmente, cuando ya, digamos, termina el fin administrativo de los documentos, nos
nos van a servir estos para, como habíamos visto al principio, la investigación, para la ciencia, para la cultura. Vamos a ver que existen, antes de entrar a la próxima, lo que es organización, tenemos que considerar que existen niveles de archivo. El primer nivel de archivo es el archivo de gestión. Es el, digamos, más importante respecto a lo que es la organización de los documentos. ¿Por qué? ¿A qué llamamos archivo de gestión? Es el archivo comúnmente conocido como archivo secretarial. Que eso sí, sí o sí, quieran o no quieran, funcionarios, servidores, etcétera, existe en cada área, en cada unidad orgánica, en cada unidad de organización de todas las instituciones. Existe el archivo de gestión, comúnmente conocido como archivo secretarial. Es el responsable de la organización, conservación y uso de la documentación recibida y generada en un área establecida orgánicamente. Se forma con los documentos producidos en cada unidad de organización, ya se llame órgano, unidad orgánica, área o dependencia, formando series documentales. Es la segunda vez que tocamos ese nombre, este concepto de series documentales, que posteriormente los vamos a ver, porque también es un concepto fundamental para lo que es la organización de documentos. Su permanencia en las oficinas no debe durar más de 5 años. Esa permanencia no la determina, por supuesto, el Archivo General de la Nación, no la determina el titular de la entidad, no la determina el Archivo Regional de Puno. Eso lo van a determinar internamente cada entidad, pero sin embargo se recomienda que en las oficinas los documentos no deben conservarse más de 5 años. Y vemos en la realidad de muchísimas instituciones y muy cercanas a nosotros que existen documentos de 5, 10, 15, 20 años, arrumados unos sobre otros en los pasillos, en los pasadizos, en los sótanos, etcétera, etcétera, sin ningún orden ni concierto. Dice que su importancia es fundamental, ya que de su organización depende el desarrollo de los demás niveles de archivo. Entonces no es como está sucediendo ahora, ¿no? Que tenemos los archivos secretariales o archivos de gestión con N cantidad de archivadores de palanca. Y generalmente documentos recibidos, documentos remitidos, lo que es totalmente incorrecto. También lo vamos a ver posteriormente. Entonces, y que bueno, después al final los mandamos al depósito central, y ahí hay una acumulación, se produce una acumulación indiscriminada de miles de documentos, generalmente en las unidades de conservación denominadas archivos de palanca. ¿Quién va a trabajar, quién va a organizar esa documentación? ¿El archivo central? No tiene la capacidad. Es de tal manera que, ¿dónde vamos a empezar a organizar los documentos? En el archivo de gestión, en el archivo de secretarial. De ahí van a pasar debidamente organizados de acuerdo a la norma específica al archivo central. De tal manera que el archivo central lo único que va a hacer recibir en transferencia y darle una ubicación. Se supone que en los archivos centrales debemos contar con estanterías de preferencia metálica, donde vamos a ir ubicando ordenadamente todos los documentos que son transferidos del archivo de gestión. Y van a ser transferidos también después de cada cierto tiempo. Entonces, por favor,
yo pienso que muchísimos de ustedes laboran o tienen cercanía, porque de repente no laboramos en un archivo secretarial, en un archivo de gestión, pero tenemos cercanía porque nosotros presentamos nuestros documentos al archivo de gestión, del archivo de gestión de repente nos remiten documentos, entonces tenemos que considerar que es fundamental. De su organización depende, repito, el desarrollo de los demás niveles de archivo. Si no, se va a generar el caos que existe en muchísimas instituciones. Hay almacenes con miles de documentos. Habrá la capacidad operativa, el presupuesto suficiente para poder organizar esos documentos. Y hay que tomar en cuenta que en la mayor parte de esos documentos acumulados ya han cumplido el fin para los que han sido creados, de tal manera que ya han debido ser eliminados. La eliminación también es un procedimiento técnico del que se va a hablar específicamente, que debe cumplirse obligatoriamente en las instituciones, en todas las instituciones. Estamos hablando ya de muchos conceptos que se van a ir viendo poco a poco. Estamos hablando de organización, de conservación, series documentales, estamos hablando de transferencia, de eliminación de documentos. Son conceptos básicos fundamentales que son de obligatorio cumplimiento. El asunto es, como dije al principio, que somos un país con cualquier cantidad de leyes, faltando solo una ley que diga todas las leyes se cumplen. Y realmente, bueno, a todos los congresos que hemos tenido, ¿no? A todos los congresistas que hemos tenido y seguimos teniendo, creo que no podemos pedirles más de lo poco que dan. Perdón un ratito. Hay un problemita con la pantalla. Ya. Tenemos otro nivel que se llama archivo desconcentrado. En las normas archivísticas todavía se habla de los archivos periféricos, los cuales ya han sido descartados. ¿Cómo se define un archivo desconcentrado? Son archivos creados de acuerdo a la realidad de cada institución, como ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, ya que constituyen segmentos del archivo central o administrativo, que por su distribución geográfica no son administrados de forma directa. Por ejemplo, tenemos un caso acá en la Municipalidad Provincial de Puno, me atrevo a tomar el ejemplo, que tiene la Gerencia de Desarrollo Urbano fuera del local principal. Entonces, tiene una ubicación geográfica diferente al local central de la municipalidad. Entonces, ahí necesariamente debería crearse un archivo desconcentrado. Y también por la amplitud, había, por ejemplo, administración. Ustedes saben que administración tiene varios sistemas, llámese tesorería, contabilidad, abastecimientos, personal, etcétera, etcétera. Entonces, necesariamente debería tener un archivo desconcentrado que temporalmente, valga la contradicción, vaya concentrando los documentos de los archivos de gestión, de tesorería, de contabilidad, para su transferencia definitiva al archivo central o su eliminación de acuerdo a lo que la misma entidad determine. Finalmente, hablamos del archivo central. Puedo decir con mucha pena que en nuestra realidad, a pesar de más de 30 años de capacitar, supervisar y asesorar a las instituciones públicas, la mayoría no cuenta con un archivo central. ¿Y qué es el archivo central? Es el encargado de planificar, organizar, dirigir,
normar, coordinar, ejecutar, controlar los procesos y procedimientos y las actividades archivísticas a nivel institucional, así como el uso, conservación y eliminación de documentos. Y realmente es una tarea, no es que simplemente el archivo central es el depósito donde cada fin de año mandan o principio de año, mejor dicho, mandan los documentos, ahí a que se arrumen. No, tiene una función vital dentro de la institución. Sabemos que los documentos son testimonio del cumplimiento de actividades de las instituciones, el cumplimiento de las funciones que se encargan a través de leyes, a través de normas que son de obligatorio cumplimiento. El archivo central, entonces, es un órgano, debe ser una unidad orgánica que planifique, organice, dirija, norme, coordine, ejecute, controle los procesos, procedimientos y las actividades archivísticas a nivel institucional, así como el uso, conservación y eliminación de documentos. Ardua tarea le corresponde al Archivo Central, pero como digo, en la mayoría de instituciones no existe un archivo central. Instituciones muy cercanas a nosotros, no existe un archivo central. Simplemente no se cumplen las normas del Sistema Nacional de Archivos. Y acá cabe la pregunta, ¿no? ¿Qué sucede cuando no cumplimos las normas? ¿Qué debe suceder? ¿No hay responsabilidad administrativa y después no hay responsabilidad penal? Bueno, en ese problema nos encontramos porque se han dado varias normas de sanciones de parte del Archivo General de la Nación. Creo que ya estamos en la tercera. Bueno, vamos a ver qué pasa. Porque lamentablemente creo que también en nuestro país se espera que haya una sanción para cumplir una disposición. ¿Para qué sirven los archivos entonces? En la administración, para lograr una mayor eficacia en su gestión y como antecedentes y testimonio. Sabemos perfectamente que para poder programar, para poder planificar hoy día, para mañana, tenemos que tener los antecedentes, testimonios, aunque por ejemplo hay una triste historia, ¿no? Se hacen, por ejemplo, en muchísimos proyectos, muchísimas instituciones se hacen proyectos. Se gastan millones de soles, tanto en pagando personal, bueno, todo lo demás. Pero al final, ¿qué pasa? Una nueva gestión, se hace un nuevo proyecto que no toma en cuenta para nada el proyecto anterior. Y así estamos empezando de nuevo todo el tiempo, cada cambio de gobierno central, regional, local, estamos empezando de cero. Nuestros documentos, los documentos que no se toman en cuenta y no se considera que realmente estamos desperdiciando grandes sumas de dinero. Sirve también para los ciudadanos, como habíamos dicho hace rato. ¿Para qué? Para la defensa de sus derechos y como garantía de transparencia administrativa. Y finalmente sirven para la investigación y difusión cultural. Ese es en el caso principalmente de los archivos históricos. Los documentos históricos como en el Archivo Regional de Puno. Esta para mí es una cuestión fundamental que está más en auge actualmente. A mayor gestión documental, hay un mayor acceso a la información. En mi institución se hace gestión documental. Los documentos producidos y recibidos están debidamente organizados, descritos, debidamente ubicados.
Entonces va a haber un mayor acceso a la información que me piden dentro de la misma institución, la información que me pide un ciudadano va a estar a la mano, por lo tanto va a haber un mayor acceso a la información. Y al haber un mayor acceso, ¿qué es lo que sucede? Hay una mayor transparencia. Lamentablemente somos testigos en los últimos años, ¿no? De actos de corrupción, de falta de transparencia, que sucede muchas veces. El funcionario de turno se lleva los documentos o simplemente los hace desaparecer. Si voy a tener un mayor acceso, va a haber una mayor transparencia de la gestión, de todas las gestiones. Cada funcionario de turno, cada servidor tiene la obligación de tener una gestión transparente. Y a mayor transparencia, evidentemente, va a haber menor corrupción. La lucha contra la corrupción se ha emprendido hace mucho tiempo. Lamentablemente los resultados no los estamos viendo porque siguen el ocultamiento de documentos, la acumulación indiscriminada de documentos, por lo cual no se puede acceder a la información que contienen. La desaparición de documentos, nosotros sabemos, conocemos, en muchas instituciones se han quemado documentos, en muchas instituciones se venden documentos. Lamentablemente no tenemos la capacidad en cuanto a personal, a presupuesto de poder actuar en todas partes, pero sabemos, tenemos conocimiento de esos hechos. ¿Y ha habido una evaluación para quemar o vender documentos? No ha habido, inclusive sabemos de una institución en la que se han quemado historias clínicas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad actual como servidores públicos, como funcionarios públicos, respecto al hoy y al mañana de nuestra institución, de nuestra región, de nuestro país? Y de acuerdo a esto, entonces tenemos que a mayor gestión documental hay menor corrupción. De tal manera que la gestión documental, que la presencia de archivos está necesariamente ligada a la lucha contra la corrupción, porque un documento es testimonio de los hechos, de los actuados, qué se hizo y de qué no se hizo. Entonces, por favor, sobre todo los jóvenes, creo que muy poco se va hablando de esto, a pesar de que las noticias nos llueven cotidianamente respecto a actos de corrupción, tal vez documentos que existan, que aparezcan ahí, y los informantes, bueno, en fin. Entonces, por favor, gestión documental, mayor transparencia, y a mayor gestión documental, menor corrupción. Este es básico, elemental, fundamental en la construcción de la ciudadanía, en la construcción de la patria chica y de la patria grande. José Saramago, un escritor, decía, para mí también este dicho tiene mucho que ver con nosotros: somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos. Y cuando hablamos, me permito hacer un paréntesis acá para indicar a qué nos referimos sin memoria. No solo nuestra memoria, la que tenemos en la mente, sino la memoria que existe en los documentos que dan fe, que dan testimonio de todo el actuar de las personas, de las organizaciones, de las instituciones. Sin esa memoria no existimos. Y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir. Estamos siendo responsables con nuestros
con nuestros testimonios, estamos siendo responsables con nuestro patrimonio documental. Pues habría que responderse esa pregunta y principalmente creo que en esta oportunidad no tenemos funcionarios participando del curso, porque finalmente creo que aparte de la responsabilidad del servidor público, también hay una responsabilidad mucho más grande por parte de los funcionarios de turno. Me voy a permitir hacer hincapié respecto a todo lo último que he dicho. En el artículo 31 de la Ley del Patrimonio Cultural hay un acápite que se llama funcionarios públicos. Y aquí se refiere no solo al funcionario designado en cargo de director, de jefe, de gerente, etcétera, sino también a todos nosotros. Todo funcionario público tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para impedir la alteración, deterioro o destrucción de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación que se encuentren bajo su administración o custodia. El incumplimiento de la presente obligación acarreará responsabilidad administrativa sin perjuicio de las acciones civiles y o penales a que hubiera lugar. Realmente sería fantástico que esto también se cumpla, ¿no? Dice que todos tenemos la obligación de adoptar las medidas para impedir la alteración, deterioro, destrucción. Y como ya les he dicho, en muchísimas instituciones la documentación desaparece o se está destruyendo porque están ubicadas en pésimas condiciones. Y dice que el incumplimiento de la presente obligación acarreará responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las acciones civiles y o penales a las que hubiera lugar. Bueno, esperemos que la última ley de sanciones emitida por el Archivo General de la Nación pues pueda llevarse a cabo, pueda cumplirse, porque si hubieran cumplido las leyes anteriores, créanme, lo digo con mucha sinceridad, pero también con mucha pena, muchísimos funcionarios y muchísimos servidores ya hubieran tenido sanciones, por lo menos administrativas. Porque, repito, gran cantidad de la documentación producida y recibida en las instituciones ha sido incinerada. Yo he tenido, hay una anécdota, yo he tenido la oportunidad, nos pasaron la voz de que habían quemado documentos, me voy a abstener de decir la institución responsable. Yo he tenido la oportunidad de ir por el sitio donde tenían su almacén, me he recorrido una gran cantidad de espacio, he ido tomando fotografías, he ido recogiendo restos de papel quemado. He adjuntado todas las pruebas, he informado al director de turno, pero como el director de turno es funcionario de confianza, no puede, simplemente se guardó el informe. Ahí había responsabilidad administrativa, la había. Había responsabilidad penal, también la había, porque se han quemado documentos sin autorización. Ya van a ver también oportunamente que la eliminación de documentos es un procedimiento técnico que debe seguirse al pie de la letra. Y solo con una autorización expresa esos documentos pueden ser eliminados. Ahora, respecto a lo que dice, también es importante referirme dentro de la misma ley del patrimonio cultural en el artículo 28, respecto a los gobiernos regionales, dice: en concordancia de las funciones y atribuciones establecidas con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, estos prestarán asistencia y cooperación a los organismos pertinentes para la ejecución de proyectos de investigación, restauración, conservación y difusión de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación ubicados en su jurisdicción. Los organismos a que se refiere el artículo 19, bueno, eso. Entonces, los gobiernos regionales
Creo que hay muchísimos participantes de otras regiones. Y esa es una pregunta que les va a alcanzar el ingeniero Edgar. ¿Qué hacen sus gobiernos regionales respecto a cumplir el artículo 28 de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, que dice que prestarán asistencia y cooperación a los organismos pertinentes? En este caso, por ejemplo, estamos hablando del Archivo Regional de Puno, para la ejecución de proyectos de investigación, restauración, conservación y difusión de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación, que ya sabemos que el patrimonio documental archivístico forma parte de los bienes del patrimonio cultural de la nación. Bueno, en el archivo regional no tengo nada que decir, porque subsistimos con un ínfimo presupuesto que data de hace 20, 25 años. Ese es este. Ahora, respecto a las municipalidades, también analicemos nuestra realidad. La misma ley dice, ¿qué dice respecto a las municipalidades? Corresponde a las municipalidades, dice, cooperar con el Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación en la identificación, inventario, registro, investigación, protección, conservación, difusión y promoción de los bienes muebles e inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación. También los gobiernos locales y las municipalidades tienen obligación en la identificación, inventario, registro, investigación, protección, conservación, difusión y promoción de los bienes muebles e inmuebles. También dice que los gobiernos locales deben dictar las medidas administrativas necesarias para la protección, conservación y difusión de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación de su localidad. Y deben elaborar planes y programas orientados a la protección, conservación y difusión de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación de su localidad. Las ordenanzas, resoluciones, acuerdos y reglamentos emitidos por las municipalidades que se refieran a bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación requieren opinión previa del organismo competente. En caso contrario, serán nulas de pleno derecho. Entonces, estamos viendo que existen leyes, que existen normas. Bueno, a veces hay un dicho que decimos a veces, habitualmente, ¿no? Papelito aguanta todo, pero está escrito. Entonces, los gobiernos regionales y los gobiernos locales también tienen obligación con la preservación, conservación, difusión del patrimonio cultural en general. Y en este caso, para nuestro tema, para nuestro asunto, el patrimonio documental archivístico. Hagamos un análisis de nuestra realidad en base a esta breve exposición de introducción, por favor. Y quiero terminar también con María del Carmen Pescador, hoy una archivera española. Muchos de ustedes sabrán que realmente España fue hay otro problema con la cámara, perdón. Una famosa archivera española que dice: cuando una comunidad adquiere madurez, dice, vuelve los ojos a su pasado. El ingeniero Edgar está fallando un poco, van a disculpar. Ya, pero disculpen, por favor, gajes del oficio. Algunos de nosotros ya somos bien antiguitos y conectarnos un poco con la tecnología resulta un poquito difícil.
lo asumimos, lo aceptamos, pero al final lo estamos haciendo porque consideramos que nunca se termina de aprender, de conocer, y más aún en nuestro campo. Cuando una comunidad adquiere madurez, vuelve los ojos a su pasado. Perdón. Cuando una comunidad adquiere madurez, vuelve los ojos a su pasado y trata de conocerlo para conocerse mejor. Y cuando esa comunidad quiere organizarse, procura reunir todos sus antecedentes fijados en soportes materiales, completando sus informes con los orales. Fíjense cuán importante es esta definición. Y realmente, acá hay aparte de eso, un concepto sumamente importante. Dice, completando sus informes con los orales. Existen archivos orales. Por supuesto que, como habíamos visto al principio, se encuentran en la memoria de los antiguos. Sabemos que en las comunidades, ¿quiénes son los sabios? Son los más antiguos, son los viejitos, las viejitas, que tienen un valiosísimo, ingente archivo en sus memorias, y eso lo van relatando muchas veces en lengua materna, que es muchísimo más rico, muchísimo más valioso. Pero ¿qué estamos haciendo con respecto a esos archivos orales? Nada. El Ministerio de Cultura, bueno, no quiero decir que conozco todas sus actividades, pero bueno, no estoy al tanto de que tenga un programa de rescate de la tradición oral. Por eso yo en alguna oportunidad conversaba con sacerdotes de la prelatura de Juli, que ha organizado su archivo, y comentábamos y les decía, no, por ejemplo, los sacerdotes son los que están, de repente, las personas que están más cerca de los pueblos, de las comunidades, y creo que ellos también tienen obligación respecto al rescate de la memoria oral, de los archivos orales. Creo que ellos son quienes tienen más llegada a las comunidades. Entonces acá queda, dicho sea de paso, que también nos sirva de reflexión esta partecita de nuestra historia, la información oral, los archivos orales, la tradición oral, que lamentablemente se está perdiendo, porque no solo están muriendo lenguas, ustedes conocerán informes, por ejemplo, de la UNESCO. ¿Cuántas lenguas van muriendo cotidianamente? Y con la lengua que se muere, muere toda una cultura, mueren vastos conocimientos, mueren los archivos orales de esa comunidad. Entonces, estamos perdiendo no solamente con la desaparición de las lenguas, sino también con la desaparición física de quienes se constituyen en las personas mayores, en los sabios, en los viejitos de las comunidades. Personalmente quiero decir que he querido brindar un poco de conocimientos, refrescar en muchos casos los conocimientos que ustedes tienen, que nos sirva de reflexión. Y esto forma parte, quiero decirlo también con sinceridad, de mi experiencia. No tengo maestría, no soy doctorados, pero creo que la experiencia nos va brindando conocimientos, nos va brindando sabiduría. Y creo que acá en el archivo regional
donde muchos trabajadores ya somos antiguos, tenemos ese valor de la experiencia. Y no solamente la experiencia, lo que hago todos los días con los documentos. Y ustedes saben que no solamente la secretaria, el secretario o el archivero se tiene contacto con los documentos. Todos, absolutamente todos producimos y recibimos documentos como personas, como familias, como trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, a esa experiencia que todos tenemos con los documentos, ¿qué se une? La parte emotiva, la parte emocional. Ustedes no saben lo que significa, finalmente no quiero cansarlos, realmente cómo es sumar a los conocimientos, a la experiencia, a la capacitación, la emoción. Tener la seguridad de que nosotros somos custodios de un valioso patrimonio que pertenece a los hombres que fueron, a los que somos y a los que serán. Cualquier consulta, ya el ingeniero Edgar les va a indicar cómo vamos a proceder en este caso. Yo les agradezco infinitamente su atención. Espero, repito, haber refrescado sus conocimientos o de repente haber podido agregar algo más a vuestra información. Y sobre todo reitero que nos sirva de reflexión respecto a nuestro papel como seres humanos y como productores de documentos y custodios de esos documentos. Y me he permitido hacerles llegar dos preguntas que no son de evaluación, sino más que todo que las van a responder desde su experiencia personal, desde su experiencia laboral. Nuevamente reitero, muchísimas gracias. Nos vamos a ver todavía conmigo una vez más. Queridos compañeros, colegas, gracias a ustedes por estar aquí. Vamos a felicitar la maravillosa ponencia que ha hecho la licenciada Susan Sotomayor con su amplia experiencia en este rubro. He estado viendo varios comentarios acerca de su experiencia, así es que yo creo que le daremos un aplauso virtual y bueno, creo que ella todavía va a seguir con nosotros una vez más. Esta todavía es la parte introductoria y vamos a seguir. Se ha compartido en el chat de acá del Zoom un link donde ustedes pueden, por favor, ingresar su asistencia. En el grupo también de WhatsApp está también la asistencia, por favor. La señora Sonia ha preparado dos preguntitas muy sencillitas y ustedes tienen que responderlas y también llenar sus datos, ¿no? Su nombre y lo demás, ¿ya? Entonces, por favor, ingresen ustedes por favor al link para la asistencia del día de hoy. ¿Está bien? Les pedimos disculpas por todos los inconvenientes que hoy día nos han pasado. Justamente hoy todo ha salido bastante, un poco loco. Bueno, las reuniones van a ser solamente los días jueves. Los jueves de 6 a 8 de la noche. No van a ser las clases todos los días. Pero sí, esta clase que estamos nosotros teniendo en la actualidad, sí van a ser grabadas y les vamos a dar el acceso en el aula virtual. Algunos ya les ha llegado la información, porque ya les hemos enviado un correo desde el aula virtual. El acceso para entrar al aula virtual es el usuario, su número de DNI, y la contraseña también será el número del DNI con una arroba al final. ¿Está bien? Esa es su contraseña. Al ingresar a la plataforma, les va a pedir que ustedes ingresen otra nueva contraseña y van a poder
tener este video grabado más los otros videos. Entonces, solamente esas indicaciones, por favor, llenen la asistencia del formulario, la pueden encontrar en la cuenta de Zoom y también en el grupo de WhatsApp que está en el internet. Si alguno de ustedes, por favor, quisiera hacer alguna pregunta, por favor, estamos listos. La licenciada Sonia Sotomayor, que está con nosotros, está listo para responderlas. Y por favor, y si alguien tiene alguna duda, por favor, puede hacerlo ahora, activar su micro y ella está respondiendo. También estamos viendo los comentarios por la página del Face. La página, ya que la están comentando, es archivoregionalpuno.gov.pe/virtual. ¿Ya? Lo voy a escribir también aquí en el chat. Es archivoregionalpuno.gov.pe/virtual. Ahí está el link de la página web. Lo estoy también escribiendo ahorita en el chat del grupo, archivoregional.gov.pe/virtual. ¿Ok? Entonces ahí ustedes pueden ingresar a ver la documentación y trabajarlos. Señorita Margot, está excelente. Tiene que hacerle un clic en el link enviado. Este link está acá arriba. Déjenme compartirlo una vez más. Tienen que hacer un clic aquí, por favor. En ese link de Google Forms, ahí es donde tienen que llenar su asistencia. Cada reunión, cada digamos, reunión que nosotros vamos a tener, ustedes van a tener una o dos preguntas que responder de la charla. Son usualmente muy sencillas y llenar su nombre y su DNI y de dónde nos están mirando. También. Entonces, por favor, hagan clic en este link que está en el chat y también está en el grupo de WhatsApp. ¿Está bien? Si alguien tuviese alguna consulta, por favor, estamos aquí listos para poderle responder. A ver, ¿alguien tendrá alguna duda, alguna consulta hasta ahora? Estas dos preguntas que respondan. Ajá, sí. Por favor, la licenciada Sonia nos está pidiendo que respondan a las preguntas del formulario, de paso llenen el formulario de asistencia. Bueno, ya tenemos 26 personas que han respondido en el chat, en el aula tenemos 94 y más o menos se han quedado afuera varios. Vamos a ver cómo solucionamos esto en estos. ¿Está bien? El ingreso para la asistencia es en este link. Por favor, ingrese a este link que está ahorita en el chat, hágale clic ahí y llene la información. Son dos preguntas muy sencillas. Y después ya vamos viendo. Perfecto. Y hay 29 personas que han presentado ya sus respuestas. Entonces solamente es eso. Muy bien. Uno es qué es el patrimonio documental y cuántas clases de patrimonio documental conoce. La segunda es qué acciones cumple su gobierno regional o su gobierno local en favor del patrimonio cultural. Son dos cosas sencillas. Con respecto al DNI, perdón, al acceso al aula virtual, el usuario es su número de DNI
y la contraseña es exactamente el mismo número de DNI, pero al final le agrega el símbolo de arroba. Y con eso puede entrar ahí. Si entran ahorita no van a ver nada porque recién vamos a colgar el video va a terminar en renderizarse por lo menos en 1 hora, 2 horas. Las diapositivas ahorita las vamos a ir subiendo. ¿Está bien? Por favor, don Jorge, un gusto tenerlo. Por favor, llene el formulario en el link que acabo de subir. Perfecto, ya son 36 personas que han registrado su asistencia. Yo creo que a ver, ¿cómo que no sale la asistencia? Hágale clic ahí, por favor, hágale clic ahí en ese link y dile la asistencia, ¿ya? La ponencia que ha hecho la licenciada Sonia Sotomayor ha sido bastante interesante. La próxima reunión va a ser para el día martes de 6 a 8 también. La clase también va a ser grabada y también vamos a compartir con ustedes lo que nosotros estamos haciendo. ¿Está bien? No sé si hay alguna